En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues S.A. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Hola, sí, soy yo, Felipe Tres María, su fiel servidor, El Camaleón, y les invito a escuchar Ruido de Fondo, un programa de la radio de la Casa de la Cultura Universal. No, del Ecuador. Sí. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Soy Sebastián y me encuentro junto a Daniela. Bienvenidos, no te olvides de sintonizarnos en 940M o por www.radiocasadelacultura.gov.es o por redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook y en Twitter como Barba Azul Radio. Si tienes mensajes, saludos o alguna pregunta, puedes escribirnos al número de WhatsApp. Porfa, Dani, y dales el número a esa gente que está desesperada, que no sabe cómo comunicarse con nosotros. Por favor, dale. El número es 098 43 14 424. ¿Cómo es que es? 098 43 14 424. Sebas, le queríamos agradecer a las personas que nos siguen por Facebook. Hoy llegamos a los 500 likes. Gracias por esos primeros 500, gente. Estamos construyendo este espacio, seguimos construyendo este espacio para todas las personas que piensan que se puede hacer algo diferente en comunicación, que piensan que se puede hablar de otras cosas, que puede tener más voces que influyen y entren en el debate. Igual, Sebas, tenemos que comentarle a nuestra audiencia que Barba Azul Radio es una franja cultural que tiene otros programas, entre ellos nosotros, que somos Ruido de Fondo. El día miércoles que está Cristian con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Tenemos el día jueves la programación a Gaby y Brenda, que nos ayudan dándonos un montón de información acerca de música y nos dan un montón de argumentos para poder conversar en un cóctel. El programa de Gaby y Brenda se llama Musicalizados, y el viernes otra vez tenemos a Gaby y a Cristian con El Juguete Rabioso, donde se hacen ensayos auditivos. Así que, gente, escuchen lo que está muy chévere, toda la programación de la franja de Barba Azul Radio. Muchas gracias a los que nos dieron like y a las personas que lo están escuchando. Si tienen primos, sobrinos, cuñados, tíos, díganles que den like a la página, porque para todos hay en Barba Azul Radio. Sebas, este espacio fue construido por y para la gente, y esperamos que la gente lo pueda asumir desde ese espacio, ¿no? Tenemos también que agradecer a todas las personas que durante el tiempo que hemos estado al aire nos han ayudado a las coberturas, nos han colaborado con material, nos han colaborado con entrevistas y nos han colaborado en general con todo lo que hemos hecho. Más que nada hemos pensado que este espacio sea algo con lo que podamos construir entre todos y generar nuevos procesos comunicativos. También queremos agradecer en especial a las personas que nos siguieron desde el principio. Está la doctora Maritza Paredes. Igual queremos agradecer a Adrián Sebastián.
También queremos agradecer a la persona la doctora Maritza Pérez en general ha sido la que más nos ha retuiteado, nos ha reposteado y queremos agradecer bastante. Queremos agradecer al operador Dani, estos 500 también son por ti. Muy bien, Dani. Sí, igual, todos en general. Igual creo que es importante también mencionar a las personas que siempre nos siguen por redes sociales con sus mensajes, sacarlos de la Facultad de Turismo Histórico de la FAXO. Uh-huh. Y en general también a todas las personas que han podido confiar en nosotros y se han acogido y se han integrado a esta nueva propuesta. Igual, Sebas, creo que debemos mandar los saludos que teníamos desde los otros programas, pero por cuestiones de tiempo se nos han ido quedando atrás. Queremos mandar un saludo a Norma Escobar, que nos escucha siempre. Un saludo a Elena Almendaris también, que siempre está escuchándonos ahí desde la radio FM, la Panasonic de la abuelita. Yo sé que ya estoy escuchando. Igual queremos agradecer a Katy Procel, que siempre nos escucha desde Cascales y nos manda sus mensajitos de apoyo. Y agradecer a mi papá y a mi mamá porque estoy haciendo radio. Ahora sí, después del faranduleo y terminando todos los agradecimientos, vamos a empezar con el tema de hoy. Para el día de hoy nosotros tenemos un tema que es bastante coyuntural y es bastante álgido en todo caso. Vamos hoy día a conversar acerca de las movilizaciones sociales y el contexto político ecuatoriano a propósito de la marcha de este jueves 25, ¿no, Dani? El jueves hay marcha de las organizaciones sociales. Además de los sindicatos y de las organizaciones de los trabajadores. Sebas, antes de comenzar esta charla y de presentarles después a nuestro invitado, ¿te parece si comenzamos con una canción de Goe? La canción se llama Que se vayan todos. Esta canción es de su última producción, Postal del Tercer Mundo. Goe, banda guayaquileña formada en 1997, 1998 más o menos, con letras caracterizadas por un fuerte contenido social. Esto es Que se vayan todos, así que vaya ahí, canción con distorsión social. Ya escuchemos. La protesta ciudadana era pacífica, tenía el objetivo más claro que los políticos. El grito unánime era... ¡Fuera, Lucio! ¡No al TLC! Si quieren meter al presidente, ¡aquí está! ¡No tengo presidente! ¡No tengo su tiempo! Un grupo ya muy reducido intentó también una protesta anarquista en contra del Congreso, al grito de que se vayan todos, sin señalar con qué se van a reemplazar las instituciones democráticas decapitadas. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que escuchamos fue la canción Que se vayan todos de la banda guayaquileña de hardcore punk Goe. Todo se desarrolla en la jodedera. Y seguíamos escuchando hasta el final a Héctor Napolitano, que nos estaba hablando un chance. Le recordamos igual a toda la audiencia que hoy estamos hablando acerca de las movilizaciones sociales y el contexto político ecuatoriano que originaron la marcha de este jueves 25 de agosto. Para eso el día de hoy tenemos como invitado a Mario Hunda, catedrático y sociólogo, quien nos va a ayudar, ¿no? Dándonos un poco de contexto y un poco de datos y en general dándonos un poco de información acerca de cómo se van produciendo estas movilizaciones sociales, en qué contexto se dan y cuáles son los factores que influyen en general en la construcción de toda esta de esta movilización social y en especial en el caso coyuntural de la movilización del 25 de este mes. Sebas, ¿te parece que para
nuestra audiencia demos un poquito de contexto. En la 8ª Convención Nacional del Colectivo Unitario de Trabajadores Indígenas y Organizadores Sociales se lleva a cabo el 15 de agosto del 2016 en Quito, en la sede de la Unión Sindical, a la que asistieron los dirigentes sociales de organizaciones del colectivo unitario, de estudiantes, jubilados, comerciantes minoristas y además de bases del pueblo de diferentes provincias del país. Luego de un trabajo organizado y el debate realizado en 5 mesas temáticas, adoptaron una serie de resoluciones. Entre las resoluciones más importantes se encuentra que frente a la grave crisis que vive el país como consecuencia de la administración del presidente Correa, la ola de despidos masivos y frente a la persecución de los luchadores sociales y populares, el ataque a la UNE, a la Universidad Andina Simón Bolívar y el alto costo de la vida, se convoca a una gran jornada de movilizaciones para el día jueves 25 de agosto del 2016. Cabe destacar que esta marcha está enmarcada dentro de un proceso y varias marchas que se han dado en los últimos años en oposición al gobierno de Rafael Correa. Bienvenido ahora sí, Mario, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, gracias por ayudarnos, por compartir este espacio, gracias por tu colaboración. En este contexto de las marchas, en este contexto de la movilización social, ¿cuál es a tu modo de ver y en tu experiencia, cuál es la coyuntura general que hace que se produzca esta marcha del 25 y que se hayan producido las marchas anteriores, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto político-social respecto a eso? Bueno, buenas tardes, un saludo cordial a la audiencia y muchas gracias por la invitación para conversar. Efectivamente, estamos a 2 días de la movilización que organizaron los movimientos sociales, ¿no? El colectivo unitario, que es un encuentro, podemos decir así, de organizaciones populares donde destacan sobre todo las centrales sindicales del Frente Unitario de los Trabajadores, donde participa también la CONAIE, el Ecuarunari, donde participa la Federación de Médicos, participan otras organizaciones sociales, grupos de jóvenes, de mujeres. Bueno, el contexto general es exactamente lo que ustedes mencionaban hace un rato, ¿no? Es decir, en el país estamos atravesando una crisis económica que de alguna manera es un coletazo un poco tardío para nosotros de la crisis mundial que se desata en 2008-2009. ¿No? Hay que recordar que en ese primer momento la crisis no afectó tanto a la economía ecuatoriana, en parte porque los precios del petróleo se mantuvieron relativamente altos, ¿no? En este coletazo que estamos viviendo, sobre todo fines del año anterior, inicios de este año, en cambio hemos tenido la baja notoria de los precios del petróleo y en general de los precios de las materias primas en el mercado mundial. Esto afecta evidentemente a la economía, sobre todo tratándose de una estructura económico-productiva como la que tiene el Ecuador, que 10 años después casi de iniciada la llamada Revolución Ciudadana, sigue atada al extractivismo, ¿no? Más aún, nosotros pudiéramos decir que la economía ecuatoriana está más atada al extractivismo que antes de iniciarse el gobierno de Correa. Dado que la economía alcanzó estos grados de dependencia tan grandes respecto al petróleo, evidentemente la baja notoria que ha habido en los precios, a pesar de la recuperación, leve recuperación en los últimos meses, tiende a afectar de modo drástico a la economía. Con esto quiero decir que en la crisis económica se combinan tanto elementos que son externos, la baja de los precios del petróleo, sobre todo, pero también elementos que son internos, que tienen que ver con el modelo económico que ha seguido el gobierno actual. Entonces la crisis actual que vivimos es la conjugación de estos dos factores. Para colmo, pudiéramos decir, la economía china ha tenido una desaceleración
bastante significativa, y esto para el Ecuador se convierte en importante porque la China pasó a convertirse en uno de los principales socios económicos del país, fundamentalmente por la compra del petróleo y sobre todo estas compras anticipadas de petróleo, que son una especie, una mixtura entre venta y deuda, ¿no? Porque además se está pagando intereses sobre, digamos, el dinero, sobre el dinero entregado. Entonces, esta combinación de factores, como les digo, lleva a la crisis. Ahora, ¿cuál es el problema con esta crisis? En realidad, el problema con la crisis, a más de la crisis misma, son las políticas que se utilizan para tratar de enfrentar o de sobrellevar la situación de crisis. Y aquí habría que señalar que el gobierno ecuatoriano se decidió por un conjunto de políticas que de alguna manera recuerdan el periodo neoliberal anterior. Contrario a lo que el mismo gobierno había hecho en la crisis anterior, en el momento anterior de la crisis, 2008-2009, en donde de alguna manera siguió unas políticas más keynesianas, ¿no? En este segundo golpe se decantó más hacia políticas de tipo neoliberal. Y allí tenemos, por ejemplo, el tema de la prioridad dada a las alianzas público-privadas, a las privatizaciones abiertas, que ya se anunciaron, el tema de la flexibilización laboral, y además, junto con la flexibilización laboral, la permisividad, por decirlo de alguna manera, del gobierno frente a los despidos. Como todos sabemos, la economía capitalista tiene en la crisis un elemento natural, ¿no? O sea, para la economía capitalista la crisis es un momento natural, no es un momento extraño. Entonces, recurrentemente vamos a llegar a la crisis. Y los empresarios, el momento que se encuentran con la crisis, apelan a lo que ellos llaman reducción de costos. Y los primeros costos que se les ocurre reducir son los costos laborales, los costos salariales, y de allí los despidos. Entonces, a más de la situación de crisis económica y lo que ella implica, tenemos, por lo tanto, una situación de despidos, ¿no? Y es esto lo que incrementa la inquietud de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, una inquietud que, como tendremos ocasión de conversar un poquito más, viene de hace algún tiempo atrás. Con respecto a eso, igual en la 8ª Convención Nacional del Colectivo Unitario, que ya lo habíamos hablado antes, que se realizó el 5 de agosto, ratificaron su apoyo a la UNE, ¿no? Y el día jueves 18 de agosto, la Unión Nacional de Educadores recibió una resolución del Ministerio de Educación, a través de la cual se les indicaba que se declaraba disuelta esta organización. ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno ha tenido para debilitar las organizaciones sindicales en el país? Bueno, justamente este es uno de los temas que, como les decía hace un ratito, están presentes en la inquietud, por decirlo suavemente, de las organizaciones sociales y de los movimientos populares respecto al gobierno. Este gobierno ha tenido una política constante de ataque a la organización popular independiente. Cuando digo independiente, me estoy refiriendo claramente a un elemento que es fundamental para la existencia y el fortalecimiento de las organizaciones sociales en general. Las organizaciones sociales, para poder desarrollarse en tanto representación de colectivos sociales determinados, no pueden depender de gobierno alguno, ¿no? Y no pueden depender tampoco de las expresiones políticas de los grupos dominantes. Por lo tanto, cuando hablamos de la independencia de las organizaciones nos referimos exactamente a esto. No queremos decir con esto que las organizaciones no deban pensar en política, no deban actuar en política. Al contrario, esta es la posición del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno intenta despolitizar, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, a la organización social como una de las estrategias que tiene para debilitar a los movimientos sociales
y para crear organizaciones que puedan ser manejadas, puede sonar un poco duro, ¿no? Pero digamos que puedan ser direccionadas desde el Estado. O sea, por ejemplo, hay como dos ejemplos muy fuertes, ¿no? O sea, se me ocurre el ejemplo de la CONAIE, cuando le quisieron quitar la casa a la CONAIE porque se efectuaban actividades políticas, que era el argumento, cuando es una organización política, o sea, eminentemente, y el argumento para quitarle la casa era que se realizaban actividades políticas. Igual ahora con la UNE, y, o sea, por ejemplo, o sea, lo que tú decías anteriormente, se me ocurre otro ejemplo, el caso de la Central Unitaria de Trabajadores del CUT, o sea, una organización creada desde el gobierno que expresa su apoyo directo al gobierno y creada como contraposición a las organizaciones de trabajadores que tienen una trayectoria histórica bastante larga. Claro, justo esto que mencionas es central para comprender la dinámica de la que estamos hablando, porque cuando esta CUT del gobierno respalda las acciones y las políticas del gobierno, evidentemente están haciendo también una acción política, pero esto, en cambio, no les preocupa a las autoridades. Parece que, digamos, hay unas políticas que se pueden hacer y unas políticas que no se pueden hacer. Si es que respaldamos al gobierno, esa política es bienvenida y es enaltecida y es aplaudida. Si criticamos al gobierno, entonces eso es hacer política y eso puede ser causal de disolución de las organizaciones sociales. Ahora, esto viene desde algún tiempo atrás, porque el pretexto que se utiliza uno de los pretextos que se utiliza para la disolución de la UNE, que es realizar actividades políticas, es también el mismo pretexto que se utilizó cuando el gobierno quiso quitarle la casa a la CONAIE, que hacía actividades políticas. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de los propios decretos gubernamentales, por ejemplo, el decreto 16, que plantea justo como causal de disolución de una organización realizar actividades políticas. Ahora, si nosotros miramos la realidad social y política en general, vamos a decirlo en términos muy amplios, ¿no? Aristóteles definía al ser humano como zoon politikon, ¿no? Animal político. Animal social también se pudiera traducir. Lo social y lo político van juntos, ¿no? O sea, uno no puede actuar en sociedad, ¿no?, sin actuar también al mismo tiempo en política. La política es un componente indisociable de la organización de la sociedad. En la medida en que somos parte de la sociedad, ya estamos actuando en política, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Que desde hace mucho tiempo atrás nos vienen con el discurso de que es malo meterse en política, o hay que ser apolíticos. Mucha gente dice como que fuera un orgullo, no, es que yo soy apolítico, yo no me meto en política. Y hay otros que desde el poder intentan prohibir que las organizaciones hagan política. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se prohíbe que las organizaciones sociales, que son las instancias que aglutinan y representan a los sectores populares, cuando se prohíbe que las organizaciones sociales participen en política, lo que se está haciendo en el fondo es convertir la política en un escenario en el cual el pueblo no puede entrar de manera directa con su propia cara, con su propio rostro, con su propia voz. Por lo tanto, se crea la política como un espacio de actuación ajeno al pueblo, ¿no? Un espacio de actuación que puede ser manejado únicamente por, entre comillas, especialistas, sea porque han estudiado, sea porque han recogido firmas, sea porque han formado un partido político. Cualquiera de esas fórmulas significa que solamente un segmento de la sociedad está autorizado a hacer política y para el resto eso es vedado, excepto cuando llega el momento de ir a votar, ¿no?, y elegir quién va a gobernar
¿no es cierto? Por lo tanto, la separación entre lo social y lo político, históricamente hablando, ha sido siempre un mecanismo que sirve para sostener el poder de aquellos grupos que están manejando el gobierno y el Estado, ¿no? Al contrario, cuando la gente participa de modo directo en la política por sí misma, avanzamos hacia procesos de democratización de la sociedad. No olvidemos que el gobierno de Correa aparece en un momento en el cual la ciudadanía empieza a participar en política directamente por sí misma, ¿no? Y un gobierno que tiene ese origen, ¿no?, sin embargo, al poco tiempo, prohíbe, ¿no?, que las manifestaciones de la organización social, de la organización popular, participen en la política. Claro, o sea, hay una cuestión como muy paradójica también, ¿no? El hecho, o sea, como tú nos comentó, de desapropiación de la política, o sea, como relaciones de fuerza, cuando en realidad la sociedad misma es la que va generando esas relaciones de fuerza, es decir, estas articulaciones de poder y de relaciones de poder. O sea, está un efecto de enajenación por parte del gobierno de quitarle a la gente la capacidad que tiene para crear y para gestionar esta cuestión de las relaciones de poder. Ahora, hay una cosa muy interesante también, ¿no? Que el gobierno de Alianza País tiene otra técnica, por llamarla de alguna manera, de desagrupación de las organizaciones sociales, que es la creación de organizaciones alternas exactamente iguales. Por ejemplo, cuando partieron a FENOCIN, por ejemplo, se me ocurre. O sea, es una técnica de ingresar a las organizaciones y de construirles, desestructurar organizaciones que tienen bastante historia. O sea, en realidad, tú comentabas que, o sea, que justamente el gobierno de Correa empieza en una etapa fundamental, cuando un montón de peticiones ciudadanas, un montón de requerimientos y urgencias ciudadanas se agrupan para darle, o sea, para colocarlo a él en el poder. Y ahora, o sea, ¿cuál es el contexto real de las organizaciones sindicales, de la organización sindical, para que se pueda en realidad no sé o sea, partirles de las organizaciones, atacarles a las organizaciones? O sea, un sindicato que es formado en los 50, la UNE, uno de los más fuertes y más extensos del país, está siendo atacado y eliminado. O sea, ¿cuál es realmente, en tu experiencia, en tu visión como académico y como sociólogo, el estado del sindicalismo ecuatoriano, de las organizaciones sociales? Bueno, las organizaciones sociales han sido fuertemente debilitadas en este gobierno. Yo creo que ha habido una política consistente de debilitamiento de la organización social en el gobierno de Correa. El gobierno ha utilizado diversos mecanismos, diversos instrumentos para debilitar la organización social. La creación de organizaciones paralelas que mencionabas hace un rato es una de ellas, ¿no? Entonces, frente a la UNE, creó la red de maestros. Claro. ¿No? Claro, como la UNE de todos modos siguió existiendo, ahora la quiere disolver. Frente a la CONAIE aparecieron en algún momento unas bases de la CONAIE, ¿no? U otras organizaciones del mismo tipo. Frente al FUT, ¿no?, aparece la CUT, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, una política clara del gobierno de tratar de debilitar la organización y la representación popular, creando desde el Estado organizaciones sociales que tratan de que ocupen esos mismos lugares y a las cuales, por decirlo de alguna manera, trata bien, a diferencia de las organizaciones que no se le han sometido. Pero este es solamente uno de los mecanismos. Otro mecanismo es el mecanismo de deslegitimar permanentemente, ¿no?, desde el discurso oficial y sobre todo desde el discurso del propio Correa, a las organizaciones populares, a sus dirigentes, a las acciones de lucha que las organizaciones llevan adelante. Esto ya fue evidente a partir del año 2009-2010, es decir, cuando el gobierno estaba prácticamente recién iniciado. Ustedes recordarán el tipo de discursos que hacía el presidente de la República cuando la CONAIE llevó adelante la Marcha del Agua, ¿no es cierto? O
los discursos que varios dirigentes de Alianza País y altos funcionarios del Estado han propalado cada vez que se organizaba una acción importante del movimiento popular. Básicamente lo que buscan es que la gente que escucha la propaganda oficial mire mal, por decirlo de alguna manera, a las organizaciones populares. Pero al mismo tiempo el gobierno ha tratado de separar no solamente a las organizaciones populares del resto de la ciudadanía, sino también a las bases de sus propias organizaciones, ¿no? Recuerden ustedes cuando desde las sabatinas se mencionaba, se hacía referencia a que tales o cuales organizaciones no podían escoger tales o cuales dirigentes, cuando elegir la directiva de una organización es potestad exclusivamente de aquellos que están organizados. Y luego podemos seguir con otros mecanismos de los que utiliza el gobierno. Claro, justamente, Mario, vamos, el tiempo nos apremia un ratito, un poco. Vamos a ir a los anuncios de la Casa de la de la Radio de la sí, Cultura Radio y regresamos Cultura con y más volvemos, sí, volvemos para seguir conversando con Mario. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Los ciegos nunca podrán jugar fútbol, mucho menos correr. Es mejor que aprendan a tocar algún instrumento musical. Eso es para niños como ustedes. Daniela se prepara para una carrera de 2 kilómetros y su hermano Juan para un importante partido de fútbol. Los dos por fin pueden practicar un deporte y se desmienten aquellas frases negativas que acabaron de escuchar. Daniel y Juan, con ayuda de un guía, corren y juegan. Están listos para las competencias y campeonatos. Intégrate, que la discapacidad no es obstáculo para el summa causa. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Mucho, chao. Hola, soy Carla
Carla Canora y quiero mandarles un beso grande y un abrazo apretado a toda mi gente de Ruido de Fondo. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Un saludo para Ruido de Fondo, soy Bato. Saludos. Volvimos, nos confundimos, nos hacemos bolas, no nos pisamos los mangueros, mira, ni a ver, vos. Regresamos con Ruido de Fondo y le recordamos que tenemos como invitado a Mario Hunda y estamos hablando acerca de las movilizaciones sociales y el contexto político ecuatoriano que originan la marcha que se va a dar el 25 de agosto, ¿no? Es el jueves. Y en general que ha dado contexto a todo el resto de marchas, ¿no? Porque reitero nuevamente, debemos recordar que esos han sido procesos sostenidos que se han ido dando alrededor de que organizaciones se han ido uniendo y se han ido organizando las marchas y diferentes eventos también. Recordemos de la Amazonía Indomable, por ejemplo, recordemos la Cumbre Agraria, que son eventos que se han ido realizando y que también articulan las demandas de las diferentes organizaciones respecto a determinadas políticas o respecto a determinados acuerdos y decretos del gobierno. Claro, Sebas, igual como estuvimos hablando en el bloque anterior del programa, estuvimos hablando acerca de cómo el gobierno empieza a crear nuevas organizaciones. Alternas que van quebrando las organizaciones sociales. Entre esas está la CUT, ¿no? Entonces la CUT, para el comunicado que hizo después del terremoto del 16 de abril, fue un comunicado de respaldo a Rafael Correa y además anunciaron que ellos ya no iban a salir a la marcha del 1 de mayo. Y organizaron otro tipo de eventos, ¿no? Entonces esto se va visibilizando cómo se empiezan a articular dos espacios diferentes, los de las marchas, donde incluso existen las marchas de oposición y las marchas de oficiales, donde también se van... Las contramarchas. Claro, las contramarchas, donde también se van limitando espacios que antes eran de movilización política, por ejemplo, dónde se encuentra la gente, por dónde era el recorrido de las marchas. Con respecto a esto, vemos que se trató de imponer un gobierno progresista, o como ellos se denominan, pero también existen gobiernos de derecha, ¿no? Aquí en Argentina, en Perú. ¿Cómo se van articulando estos procesos con el proceso que vive nuestro país? Bueno, quisiera, antes de contestar directamente la pregunta, retroceder un poquito a la conversación que teníamos antes, ¿no? Porque estábamos hablando de una serie de mecanismos con los cuales se debilitan las organizaciones, aire, sí. ¿No? Entonces, bueno, ya se había mencionado la creación de organizaciones paralelas, los discursos de deslegitimación, la creación de legislación, ¿no? Una ley, el Código Penal, el Decreto 16, etcétera, códigos, leyes, decretos, que dificultan o coartan la posibilidad de organización y de actuación, las reformas laborales que de alguna manera debilitan la organización sindical por el modo como se plantea la elección de las dirigencias actualmente. Pero aparte de eso, hay también toda una serie de, llamémosles, actos administrativos de gobierno, como puede ser lo que comentábamos antes de la disolución de la UNE, el intento de quitarle la casa a la CONAIE, o la disolución también de la Fundación Pachamama, un poco antes, que fue la primera que sufrió los efectos de la aplicación del Decreto 16. También el poner cortapisas generalmente administrativas, a iniciativas que vienen desde las organizaciones sociales. El caso más evidente fue lo de Yasunidos, ¿no? Que se impidió el impulso del plebiscito que ellos andaban solicitando, pero además hay toda una serie de, pudiéramos llamarle generalmente, hostigamientos que se mueven en el ámbito de la justicia, que son las acusaciones, las instrucciones fiscales, los juicios y las condenas,
Hace poco se acaba de condenar a indígenas zaraguros por la participación en una marcha. Entonces hay un conjunto de elementos, ¿no?, que configuran un ambiente complicado para la organización social. Vamos a decirlo claramente, un ambiente que es muy poco democrático para el desarrollo de la actividad de las organizaciones sociales. Ahora, hay que tener en cuenta también que así como utiliza estos mecanismos, genéricamente podemos llamarlos represivos y de control, ¿no?, el gobierno utiliza también otro tipo de mecanismos que buscan atraer el consenso por parte de otros sectores de la sociedad. Entonces allí podemos citar brevemente, porque el gobierno se encarga de citarlo a cada rato, las políticas sociales, la construcción de carreteras, etcétera, es decir, aquello que le da una buena imagen. Entonces, estamos frente a un tipo de gobiernos que combina ambos tipos de política con el objetivo, al final, de desestructurar la posibilidad de que el movimiento popular pueda constituirse en una fuerza autónoma, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo fundamental, porque, como les decía antes, nosotros venimos de un periodo que fue la resistencia contra el neoliberalismo. Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador se llevaron adelante 25 años continuados de resistencia al neoliberalismo. En otros países de América Latina, la resistencia fue episódica, explosiva, en algunos momentos. Por ejemplo, en la Argentina, el momento de los piqueteros, ¿no es cierto? Pero durante todo el resto de implementación del neoliberalismo, la sociedad estuvo como maniatada, ¿no? Lo mismo pasó en otros países, como por ejemplo en el Perú, ¿no es cierto? En Bolivia mismo, a pesar de que allí hubo una movilización mayor que en los países mencionados. Pero en el Ecuador nosotros tuvimos, desde el mismo año que comenzó a implementarse la política neoliberal en 1981 con el gobierno de Osvaldo Hurtado, resistencia social, movilizaciones sociales, presencia de lucha popular para enfrentar al modelo neoliberal. Acá fue el pueblo el que enfrentó el modelo neoliberal, ¿no? Hay que recordar las huelgas del Frente Unitario de los Trabajadores a partir de 1981. Hay que recordar las movilizaciones de los trabajadores públicos, por ejemplo, los trabajadores petroleros, los maestros mismos, que tuvieron una actuación destacada para impedir que se imponga en el país el modelo neoliberal. Hay que recordar la presencia del movimiento indígena, la CONAIE sobre todo, ¿no? A partir de 1990, pero con mucha más fuerza hacia el año 96, 97, 98, donde la CONAIE se convirtió en una especie de eje articulador de la protesta de la sociedad en contra del neoliberalismo. Por lo tanto, nosotros venimos de una historia de movilización para enfrentar las políticas neoliberales. No es que acá estaba todo el mundo de brazos cruzados mientras implementaba el neoliberalismo hasta que llegó el Salvador Correa, no. O sea, acá las organizaciones sociales llevaron un cuarto de siglo de resistencia. El tema es que mucha gente no tiene memoria de eso, porque no había nacido todavía, porque eran todavía muy niños, y otros porque se han olvidado. O sea, hay amnesias, a veces amnesias interesadas, ¿no es cierto?, que ocultan incluso la historia reciente, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del movimiento popular acá en el Ecuador, estamos hablando no solamente de el enfrentamiento y la lucha con las actitudes antidemocráticas y antipopulares del gobierno de Correa, sino que estamos hablando también de la lucha que se llevó adelante en el periodo anterior, en el periodo de resistencia contra el neoliberalismo. Acá ha sido muy claro desde el inicio del gobierno que se fue configurando una relación de fuerzas con tres polos bastante diferenciados, ¿no? El gobierno, que ha sido el polo más fuerte en todos estos 10 años, la oposición de derechas, con diversas caras,
¿no es cierto?, que se ha ido fortaleciendo en este último tiempo, ¿no? Y por otro, el polo del movimiento popular, ¿no? Justamente para el gobierno y para la derecha interesa que el polo popular no exista, ¿no? Y si existe, que ni se lo note, ¿no? Por eso es que ustedes notarán, y la audiencia también podrá recordar fácilmente, cómo en los discursos del gobierno se trata de presentar una polarización exclusivamente entre el correísmo y la derecha. Todo lo que no está dentro del gobierno es oposición de derecha, está en la derecha, ¿no? Entonces, esta es una visión falsificada, falseada, porque en la realidad está este otro polo, el polo que recoge la resistencia popular de todo el periodo anterior, no únicamente de este último periodo. Y también para las derechas sería mejor que no existiera un polo autónomo del movimiento popular. Por eso es que, así como el gobierno lo hizo al inicio de su mandato, esto de lanzar anzuelos para ver si algunos dirigentes sociales pican, ¿no es cierto?, y son atraídos a la canasta de Alianza País, lo propio están haciendo las corrientes de derecha en la actualidad. Tiran anzuelos, ¿no es cierto?, para ver si alguien pica, ¿no es cierto?, y se suma a sus opciones político-electorales. Hay que tomar en cuenta que estamos en un periodo preelectoral y tanto el gobierno como las diversas oposiciones piensan en función del momento electoral. Esto, más la situación de debilitamiento que les comentaba antes, hace que la situación del movimiento popular resulte compleja, resulte complicada. El movimiento popular tiene este rato como uno de sus principales desafíos el mantenerse como un espacio autónomo, ¿no? Y eso es una pelea a varias bandas. O sea, tiene que luchar contra el gobierno, tiene que luchar contra la oposición de derecha y tiene que luchar también contra algunos sectores dentro de las organizaciones sociales que se sienten tentados de dejarse arrastrar, sea por el gobierno, sea por la oposición de derecha. Eso lo estamos viendo continuamente por todos lados. Ahora, voy a tratar de enlazar con la pregunta, porque si no parece que me preguntan de algo y contesto de otra cosa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en general en los países donde fueron elegidos gobiernos progresistas? Hubo un primer periodo en el que estos gobiernos tuvieron una legitimidad muy grande, un respaldo social muy grande. En la mayoría de los casos, esto fue gracias a políticas sociales, los bonos sobre todo, ¿no? Los bonos en realidad son una política de origen neoliberal, era parte de lo que en el neoliberalismo se llamaba la focalización de la política social, abandonar las políticas de carácter universalista y atender exclusivamente a unos pocos sectores que ellos llamaban los sectores más carenciados o los más vulnerables, ¿no? Los gobiernos progresistas recogieron esta política de los bonos y la ampliaron, en unos casos más, en otros casos menos. Esto es, uno pudiera decir, es una política que puede tener una relativa justificación al inicio por las condiciones de pobreza que generó el neoliberalismo, pero al mismo tiempo es una política típicamente asistencialista, ¿no? Y ese es el límite de ese tipo de políticas sociales. Y por otro lado, son políticas que únicamente pueden funcionar cuando el Estado tiene mucha plata, ¿no? Viene el momento de vacas flacas y los estados, se acaban los bonos, se debilitan los bonos, se reducen los bonos, ¿no es cierto? Y esto es porque no se pensó en una política de conjunto, ¿no?, sino en políticas sectoriales, ¿no?, que no alcanzaban a crear las condiciones para que se superen realmente los problemas creados por el neoliberalismo. Políticas como las políticas de mayor acceso a la salud y a la educación, y uno también puede decir exactamente lo mismo respecto a estas políticas que a los bonos. Evidentemente era necesario políticas que extiendan el acceso a la educación y la salud luego del verdadero desastre generado por el neoliberalismo en esos dos campos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? O sea,
varios problemas en realidad. El primero, por ejemplo, en el caso de la salud, que si bien hay una atención más amable, todavía sigue siendo dificilísimo poder ser atendido a tiempo. O sea, los plazos para que las personas que se sienten afectadas en su salud puedan ser atendidos por el sistema público de salud siguen siendo largos, ¿no? Y es eso lo que hay que tratar de mejorar. Yo creo que no es ningún consuelo que nos vengan a decir, bueno, pero en todo el mundo funciona igual. Porque el tema concreto es que si las personas van con un problema que es serio de salud, pues no pueden esperar el tiempo. O sea, la gente puede morirse mientras espera, claro, ¿no? Entonces hay que buscar... Igual, conversábamos la otra vez, o sea, era como que igual tenemos escuelas del milenio, escuelas grandes, pero la estructura de la educación no se ha cambiado realmente, la matriz educativa. Claro, y la matriz educativa además se ha vuelto mucho más homogénea, mucho más uniformadora, por lo tanto, formas pedagógicas distintas, propuestas pedagógicas distintas, que tuvieron un desarrollo bastante interesante en el periodo anterior, han sido mochadas literalmente por el gobierno. Sobre todo el gobierno ha atacado la educación indígena, ¿no? La educación intercultural. La educación intercultural bilingüe por un lado, pero también la Universidad de Amauta Iguasi, a la que fue una de las primeras universidades que cerró. Ahora, si es que uno mira en conjunto toda la política educativa del gobierno, uno puede llegar a la conclusión de que esa política, bajo un manto de atención más amplia, de acceso más amplio, en realidad está creando las condiciones para que se generen y se fortalezcan en la sociedad ecuatoriana nuevas formas de diferenciación social a partir de la educación. Cuando nosotros tenemos universidades ABCD, evidentemente genera una diferenciación social. No es lo mismo haberse graduado en una universidad A que en una universidad C. Eso va a dar oportunidades distintas. Cuando a los estudiantes se les permite elegir limitadamente, vamos a decir, ¿no? O sea, los chicos no pueden escoger libremente a dónde quieren ir. Les puede tocar la segunda, la tercera o la cuarta de las opciones que hayan elegido. Y además cuando tienen la posibilidad de elegir, porque en muchos de los casos el puntaje por las pruebas que se toman no les permite ni siquiera elegir qué universidad, o les mandan a otras provincias, donde entonces ese grupo de jóvenes ya no es parte de la universidad pública, ya no es parte, tiene que buscar otras universidades con sus padres que se endeudan y otros problemas que también trae esto, ¿no? Claro, y muchos jóvenes que directamente no pueden entrar a la universidad. Entonces se generan nuevas formas de diferenciación social. Del mismo modo, cuando se dice que unas son universidades de investigación y otras solo de docencia. O sea, yo digo, ¿a cuál genio se le habrá ocurrido que puede haber enseñanza universitaria sin investigación? Si la investigación es la base de la ciencia. Porque si no, para lo otro bastaría con que, digamos, hagan pequeños cortos de YouTube y cada cual lo mire desde su casa y punto, pues. Correcto. ¿No es cierto? O sea, no habría necesidad de la universidad. Igual cuando se plantea, por ejemplo, que únicamente los profesores que son PhD a tiempo completo, principales, etcétera, son los que pueden investigar y los otros no. Entonces se genera toda una serie de jerarquías en el ambiente educativo que, más allá de los discursos y tal vez incluso más allá de las intenciones de quienes idearon estos sistemas, van a terminar consolidando nuevas formas de diferenciación social. Ahora, todos estos problemas que hemos mencionado en conjunto, es decir, las expectativas que fueron atendidas a medias, expectativas que empiezan a verse frustradas, atentados a la organización y a las libertades y a los derechos democráticos, atentados a la organización social, persecución, generación de un ambiente de miedo, más la crisis económica que golpea realmente. O sea, la crisis no es un invento del gobierno, ¿no es cierto? La baja de los precios del petróleo no es un invento del gobierno. Las limitaciones que pone la dolarización no es un invento del gobierno, son elementos reales, ¿no es cierto? El tema es qué políticas se diseñan para enfrentar estos problemas, y cuando el gobierno vuelve a las mismas políticas neoliberales, ¿no?,
Entonces, los propios gobiernos progresistas, porque esto no ha ocurrido únicamente en el Ecuador, esto ha estado pasando también en el Brasil, en el segundo mandato de Dilma, y pasó también en el momento final de Cristina en la Argentina. Entonces, la sociedad empieza a ver que aquellos que hablan en nombre del progresismo, algunos dicen del socialismo, de la revolución, de lo que se quiera, de la izquierda, digamos, utilizan los nombres, el socialismo del siglo XXI, terminan desplegando políticas similares a las de la derecha. Entonces, evidentemente, esto genera un desánimo en la población que todavía creía en el gobierno, y la gente empieza a perder esa expectativa que tenía. Pero como la polarización que se genera es una polarización en la que se induce a que la gente vea únicamente a los populismos llamados progresistas y a la derecha, entonces la población, mucha población que se desencanta de estos gobiernos, tiende a desplazarse hacia la derecha. Digamos, un ascenso de la derecha, o sea... Y por eso estamos viendo el ascenso de la derecha. Por ejemplo, que Cintia Viteri y Jaime Nebot sean colocados por la gente como candidatizables. Y, o sea, he visto carteles de redes sociales que dice, Nebot, el Ecuador te necesita, por ejemplo, olvidando y colocándole a Nebot como Dalí de la libertad de expresión y olvidando toda la historia anterior del socialcristianismo como personas que atentaron contra los derechos. Claro, y porque, digamos, lo que se demuestra es que culturalmente somos un pueblo de memoria corta, ¿no? Porque, ¿cuál es la situación ahora, no? O sea, estamos en esta situación de crisis de la que ya hablábamos. En esta situación de crisis nos viene el momento preelectoral y la gente se divide entre las opciones que nos han llevado a la crisis, ¿no? O sea, es la política de Alianza País, el tipo de política de Alianza País, ¿no? Lo que nos lleva a esta crisis, tomando en cuenta evidentemente el contexto internacional, etcétera. Pero es la política de este gobierno que neciamente se mantuvo en el extractivismo, ¿no es cierto?, que llevó adelante un tipo de inclusión social centrado en el consumismo abierto, ¿no es cierto?, que no realizó el ofrecido cambio de la matriz productiva, etcétera, y que cuando las cosas se ponen difíciles nos trae de vuelta el recetario neoliberal. Y al mismo tiempo, aquellos que se postulan como para mejorar supuestamente la situación son los mismos que nos llevaron a la crisis anterior. Entonces, los que se postulan como salvadores en este momento son los gestores de la crisis actual y los gestores de la crisis anterior, ¿no? No vamos a salir de este empantanamiento en el que estamos si desde la sociedad no logramos impulsar una corriente diferente, una corriente distinta, ¿no? Una corriente que se separe al mismo tiempo del correísmo y de la oposición de derecha. Una tercera vía política. Una tercera vía política, y esa es la tarea que está por delante. Es una tarea muy difícil, ¿no? Es una tarea muy difícil porque el propio gobierno ha creado las condiciones para que eso no sea factible. El debilitamiento de las organizaciones sociales, fundamentalmente. Si nosotros tuviéramos organizaciones sociales que se hubieran fortalecido en este periodo, evidentemente allí estaría visible, ¿no?, la cabeza de esta tercera opción, ¿no es cierto? Por eso es difícil construirla. Sin embargo, nadie ha dicho que las cosas en la vida sean fáciles. Tal como dice la canción, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? ¿No? Entonces, ni el amor ni la emancipación son fáciles. Claro, hay incluso un proceso en el cual se va construyendo la democracia representativa como la única forma de administración del poder, cuando pueden existir otras formas que no atraviesen la cuestión electoral en la que realmente se elige a otra persona que te dé administrando el poder y te politizas vos mismo. Claro, y eso es justamente uno de los puntos que hay que construir colectivamente para crear formas distintas. Bueno, Sebas, ya con lo que nos acaba de decir Mario, creo que tenemos que ir concluyendo el programa. Siempre el tiempo es bastante corto. Y más en estos programas, ¿no? Claro, los temas queda bastante por decir, bastante por hacer, bastante por ir construyendo.
Entonces, Sebas, no olvidemos que este espacio es construido por y para la gente. Y mañana no se pierdan el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y los que ahí, junto a Cristian y al que le toque ese día. Igual, Mario, muchas gracias otra vez por permitirnos compartir contigo. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, entonces Dani, nos vemos la próxima semana con vos, Dani, nos vemos mañana con el resto de la audiencia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy y esperamos que sigan construyendo cosas, hagan cosas y por último, si quieren salir a la marcha, salgan, si no quieren salir, no salgan, pero siempre piensen que se puede construir algo mejor y se puede seguir haciendo cosas. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Visítenos en Facebook, Radio Diputación.